Buen día, bienvenidos a la Noticia y el Derecho Internacional Público, donde hoy comentaremos la ley de legalización de los asentamientos israelíes en el territorio palestino, adoptada el pasado 6 de febrero del presente año. El actual territorio palestino al que nos estamos refiriendo, donde existen estos asentamientos y de los cuales se ha legalizado su existencia de manera retroactiva a través de esta ley, se encuentra en el territorio de Cisjordania. ¿Qué importancia puede tener desde el punto de vista del derecho internacional público la adopción de esta ley y en qué medida esta ley afecta o no afecta alguna norma de derecho internacional público? En primer lugar, tenemos que saber qué tipo de normas constituyen aquellas de derecho internacional público que se pueden ver afectadas por esta medida. Así todos tenemos claro cuáles son los textos que tenemos que considerar y evaluar para determinar si existió aquí algún tipo de violación al derecho internacional vigente y aplicable. El derecho internacional público se celebra a través de tratados entre los estados, está constituido por costumbre internacional que se genera a través de una práctica realizada por los mismos estados, o puede consistir en la adopción de una resolución de un organismo internacional que tenga un efecto obligatorio, como es por ejemplo la resolución de un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos que ver si la ley adoptada de regularización de los asentamientos israelíes en Cisjordania como territorio palestino es contraria a algún tratado, alguna costumbre o alguna resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para saber si ha violado alguna norma de derecho internacional público. Consideremos y analicemos las tres opciones. En primer lugar, en materia de tratados, existe un tratado, el Tratado de Derecho Internacional Humanitario, de protección a los civiles en tiempos de guerra. Como el territorio de Cisjordania es un territorio ocupado, se entiende que no es un territorio que se rija por un estatuto del Estado que lo ha ocupado, que se rija por sus normas. Ese territorio, por tanto, está sujeto a la aplicación de esta Convención de Derecho Internacional Humanitario, la cual dice en su artículo 49 que la potencia ocupante, en este caso sería Israel, no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ello ocupado. Es decir, si lo conquistó un territorio y se lo apropió durante años, no es acorde al derecho internacional público trasladar en ello sistemáticamente, de forma periódica y regular, habitantes de su propia nacionalidad, de manera tal de terminar colonizando ese territorio por la cantidad de colonos que existirían allí de mi propia nacionalidad. Israel ha efectuado esto y ha colonizado, en el sentido de ha enviado colonos a ese territorio en un número muy importante. Se estima que hay, según las cifras, entre 300 o 400.000 colonos israelíes en el territorio de Cisjordania. Ese es uno de los tratados. Existen otros tratados. Existen tratados de derechos humanos. Por ejemplo, tratados sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todas normas suscritas por Israel y que implican la protección de los derechos humanos basadas en un principio de no discriminación. La colonización y los asentamientos israelíes en territorio palestino implican una forma de discriminación por la forma en cómo se hace, cómo se ejecuta y los derechos a los que tienen la posibilidad de acceder a aquellos colonos que son israelíes en detrimento de la población palestina, lo cual implica una serie de ventajas que tienen ellos respecto a la población que allí está, que no es israelí, sino que es palestina. Luego tenemos la costumbre internacional. ¿Hay alguna costumbre internacional que se le aplique a Israel? Bueno, nosotros pensamos que sí. Existe una Corte Penal Internacional en este momento que tiene un estatuto como texto fundacional, el cual en su artículo 8, inciso B, establece cuáles son los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra, para ese artículo, son el traslado, directa o indirectamente por la potencia ocupante, de parte de su población civil al territorio que ocupa. Esto, me dirán ustedes, es un tratado. Sí, por cierto, es un tratado que Israel no ha suscrito.
Por lo tanto, Israel no está vinculado por el Estatuto de Roma. Sin embargo, el Estatuto de Roma ha sido suscrito por más de 170 países en el mundo y creemos que esta definición de crímenes de guerra constituye una definición a esta altura consuetudinaria de ese principio. Por tanto, por la costumbre internacional, esta definición se le aplicaría a Israel. Por lo tanto, la colonización a través de los asentamientos constituiría un crimen de guerra. En tercer lugar, la resolución obligatoria de un organismo internacional como es la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Existe alguna resolución en este sentido? Sí. Tenemos en diciembre la resolución 2334 de las Naciones Unidas, adoptada hace muy poquito, apenas 2 meses antes que esta ley de la que estamos hablando, la que condena y, al hacerlo, reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera, exigiendo además esta resolución de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado. Siendo que estas resoluciones son obligatorias para sus destinatarios, en este caso sería indispensable que cesara la política de colonización de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas. ¿Qué nos queda por hacer si hemos constatado que existen violaciones tanto a los tratados como a la costumbre como a la resolución de las Naciones Unidas? En este caso, por el lado de la resolución de las Naciones Unidas, la propia resolución nos indica en su punto número 11 que se prevén desde ya acciones posteriores si las autoridades de Israel optan por mantener una actitud desafiante e irrespetan los términos de la resolución 2334, lo cual implicaría una acción posterior del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, en este estado de situación podemos concluir que la política de asentamientos israelíes en territorio palestino es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, por un lado, de que la ley israelí adoptada el 6 de febrero, legalizando dichos asentamientos y haciéndolo de forma retroactiva, también es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público, y que lo que puede y debe hacer la comunidad internacional para darle solución a este tema es seguir tratándolo en el seno del Consejo de Seguridad, lo cual, por cierto, tendrá inconvenientes en estos momentos, dado que uno de los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que son los Estados Unidos, que no impidieron que se adoptara esta resolución en el mes de diciembre, cambió su administración, cambió su presidente y probablemente, según parece, su nuevo presidente no estaría dispuesto a acompañar medidas de sanción, que serían las que habría que aplicar ahora, respecto de Israel, dada su política a favor de Israel. La mayoría de los países ha condenado la ley israelí, tanto en Europa, en América Latina y en varias otras partes del mundo. Existe por tanto un consenso en contra de esa norma, el cual existe además en el propio Estado de Israel, donde la norma fue adoptada por 62 a 60 votos en el marco de su parlamento. Incluso hay denuncias acerca de que esa ley sería inconstitucional, es decir, contraria al propio orden interno israelí, que no ha tenido nunca esa política respecto a los asentamientos, pese a que hace varios años que está llevando a cabo los mismos. Por tanto, la conclusión es la que les acabo de mencionar: la incompatibilidad con el derecho internacional público y la necesidad de seguir insistiendo para que esta política de asentamientos israelíes, que tanto perjudica la política de solución en Medio Oriente basada en la idea de 2 estados como salida al problema del Medio Oriente, pueda llevarse a cabo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.